El hermano Raúl Sánchez, para que si no lo conocen, es un converso mexicano que se convirtió al Islam en el 2011. ¿Sabes qué, hermano Raúl? ¿Qué te parece si mejor te presentas? Porque tú lo vas a hacer mejor que yo. ¿Te parece? Le voy a pasar el micrófono al hermano Raúl, dice que tiene un canal de YouTube muy padre donde enseña árabe. Él es Dai, él es Malaysia, él es estudiante de nacimiento. Y mashallah, sin más preámbulo, te voy a pasar el micrófono, hermano Raúl. Adelante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ¿Cómo están todos? Alhamdulillah. Primeramente, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Que Allah los bendiga, que es algo muy especial compartiendo y aprendiendo sobre el Islam, especialmente en español. Y ahí me dicen si me pueden escuchar bien. Tengo mi micrófono y tengo mis audífonos para escucharlos ustedes. ¿Todo está bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Se me olvidó mencionar que vamos a grabar la clase para que otras personas que no hayan estado aquí se puedan beneficiar, si está bien con ustedes. ¿No hay problema conmigo? Ok, entonces lo que vamos a hacer es, solo el hermano nos va a compartir y podemos dejar las preguntas al final, ¿está bien? Y ya en la hora en el tiempo de preguntas, seguimos la empezamos. Adelante, hermano. Gracias. Un segundito. Ok, bismillah. Hoy, inshallah, voy a estar compartiendo con ustedes un poquito sobre cómo yo me convertí al Islam y también la importancia de la súplica, inshallah. Y puedo empezar. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Empezamos en el nombre de Allah, el misericordioso y compasivo, y le mandamos paz y bendiciones al profeta Muhammad y a los compañeros y a su familia, y claro, a todos nuestros hermanos y hermanas que están aquí hoy. Yo me llamo Raúl Antonio Sánchez, alhamdulillah, llevo 13 años en el Islam. Yo nací en Coahuila, México, en la frontera, y mis padres me trajeron a los Estados Unidos de bebé. Fui criado en Texas. Yo pues hablaba español con mi mamá y mi papá, pero con mis hermanos, siendo yo que era el más chiquito, ellos pues también tuvieron su educación en inglés y pues yo hablaba inglés con mi hermano y mi hermana, hablaba español con mi papá y mi mamá. Y me acuerdo que siempre mi papá me decía, no se te olvide el español. Y yo cuando estaba en la escuela secundaria, ahí como se me iba una palabra para allá, se me iba otra palabra para acá. Y alhamdulillah, ahora que me ocupo más en enseñándole en Islam, en el español, ya estoy un poquito mejor. No estoy perfecto, alhamdulillah, pero ahí voy aprendiendo, alhamdulillah. Yo fui criado en Houston, Texas, y mi familia eran católicos. Y me acuerdo que mi familia cada ratito iba a la iglesia y cada ratito leíamos algo espiritual, pero por la mayoría del tiempo me decían simplemente cree en Jesús y todo está bien. Y siempre tenía preguntas desde chiquito. Por ejemplo, estaba confundido que por qué dicen que Dios es tres o parte de una Trinidad. Y también tenía preguntas sobre las súplicas o por qué vamos a la iglesia. Y pues mi familia no me lo podía contestar. Y cuando sí íbamos a la iglesia, también unas veces se molestaban conmigo porque tenía muchas preguntas, pero estaba muy curioso. En la área donde yo fui criado, porque la ciudad está muy grande, no había mezquitas, no había musulmanes y la mayoría de mis compañeros, como por ejemplo de la escuela, eran, de, eran hispanos y pues sí, es nomás, nosotros estamos impuestos a que uno era pues por ejemplo que cristiano. No había mucha diversidad en las creencias de la fe o de la religión. Ya cuando yo estaba como 15, 16, 17 años, mi hermana se casó, mi hermano se casó y también había como unos problemitas en la casa donde mi papá y mi mamá no estaban hablando y yo me encontré muy solito en mi casa
porque mi papá trabajaba y a lo mejor mi mamá se retiraba con mi hermana y yo me encontré solo y en ese tiempo me enfoqué yo mucho en la música. Yo me hice músico en esos años porque aprendí cómo tocar la guitarra y después entré con una banda y después tenía una vida de un músico. Eso es como yo me ocupaba y era una forma de expresión y era una forma de yo también querer esa atención y yo deshacerme de ciertos sentimientos que tenía en ese tiempo, porque en ese tiempo pues también me pegó mucho la depresión, estando retirado de mi familia y no teniendo esa guianza de Dios. Y por eso es durante ese tiempo que me encontraba muy solito, empecé yo a estudiar la espiritualidad, primero no buscando una religión, pero quería saber la verdad. Quería saber por qué era que estamos vivos y quería saber y tener esa claridad en mi alma y también pues tratar de arreglar los sentimientos que tenía adentro. Y me acuerdo, por ejemplo, la importancia de la familia, la importancia de comer juntos, la importancia de estar juntos y pues sí era un tiempo muy oscuro en mi vida. También como fui criado yo en los Estados Unidos, pero nací en México, también las situaciones se están poniendo más difícil en mi estatus de inmigración y también eso pues tenía un impacto en mi vida en, ah, en diferentes cosas como yo agarrando un trabajo y cosas así. Um, subhanallah, me acuerdo cuando estaba en mi estudio de música, pues yo trabajaba y después iba a mi estudio de música. Era raro en ese tiempo que regresaba a mirar a mi familia, pero empecé a estudiar diferentes libros religiosos. De nuevo yo quería buscar por qué era, o qué era la religión, qué eran las enseñanzas y por qué estamos vivos. Y me acuerdo leyendo diferentes versiones de la Biblia. Yo era católico, leí la Biblia católica y después empecé a leer diferentes Biblias. Me di cuenta que tenían diferentes traducciones, tenían diferentes párrafos y cuando fui a preguntar preguntas a las iglesias, unos me dijeron, por ejemplo, simplemente nomás necesitas creer en Jesús y ya estás salvo. Y otros me dijeron, no, necesitas creer en Jesús y necesitas hacer actos, las buenas obras. Y otros me dijeron, no, Jesús es una Trinidad, Dios, Hijo, Espíritu Santo. Otros me dijeron que no, Jesús nomás es un mensajero. Sí tomaba esa información, pero yo quiero entrar a los libros. ¿Qué dicen los libros? Y cuando me di cuenta que habían diferentes mensajes, empecé a estudiar otros libros. Por ejemplo, me acuerdo comprando el Torah y empecé a leer sobre el Torah. Me acuerdo a leer las Vedas, que es del hinduismo. Y también estudié mucho sobre el budismo, que me gustó mucho el aspecto de la disciplinación en el budismo. Y después de entrar a muchos como caminos, me di cuenta que detrás de todo, como entre las líneas, sí están llamando a Dios, sí están llamando a algo más grande, sí están llamando a nosotros reconocer nuestro propósito. Pero ¿por qué todos dicen que este es el camino correcto? Y todavía no es claro en mi corazón. Quería que lo entendí aquí y que lo entendí aquí, para yo es aceptarlo. Y después me acuerdo que en YouTube estaba en mi estudio de música y salió un versículo en el Corán. Este versículo en el Corán me afectó mucho porque como yo era músico en ese tiempo, me afectó mucho la recitación del Corán. No lo entendía, pero me afectó mucho, me movió el corazón. Y después empecé a buscar versículos del Corán. Yo me quedé pensando, pues, ¿qué es el Corán? Y también algo que me afectó fue que de todas las religiones, las noticias y las películas y cosas así hablan muy mal de esta religión. Y dije, ¿por qué están haciendo eso? Y después me acuerdo estudiar sobre del fin del tiempo. Y eso me impactó mucho, porque hablaba sobre que, como por ejemplo, el profeta Mohammed, que la paz sea con él, siendo el último profeta, van a venir muchos signos antes que llegue el fin del mundo. Y uno de los señales o signos son que va a haber mucha corrupción en la tierra, van a haber muchas guerras, que los hombres se van a ver como las mujeres se van a ver como los hombres. Las mujeres se van a vestir, pero van a estar desnudas vestidas. Y que la gente va a creer a la gente que dicen mentiras, pero no a la gente que dice la verdad. Y todo esto yo dije, pues esto está pasando ya.
y está aquí. Y después cuando fui y ya encontré una mezquita cerca de donde yo trabajaba, entré, pedí un Corán y no me lo querían dar. Yo dije, ¿por qué no me lo dan? Pero ahora pienso en ese tiempo, es porque yo entré con mis pantalones rotos, con mi pelo pintado y me miraba como un rockero. A lo mejor pensaban que era una persona de la calle. Eso no les echó culpa, pero sí regresé y pedí un Corán una segunda vez y me lo dieron. Y ahora estaba leyendo el Corán. Y lo que me impactó mucho del Corán fue que cuando yo empecé a estudiar más, me gustaba mucho que el mensaje estaba claro, que hay un solo Dios. Y los profetas, todos vinieron con el mismo mensaje, de predicar que hay un solo Dios y evitar a los dioses falsos. Y todos los profetas son iguales en su misión, incluyendo a Jesús, que la paz sea con él. Esa es la primera vez que yo como escuché eso. Porque a mí toda mi vida me dijeron que Jesús era Dios. Y ahora entender más que un humano, que es un profeta, y hizo lo mismo en línea con todos los otros profetas, yo dije, eso tiene más razón. ¿Cómo es que Dios va a venir o va a entrar a su creación? Y después la creación va a tener poder sobre todo el que es todopoderoso. O que el Eterno, como la hermana está hablando de sus nombres, el Eterno va a nacer o va a morir. ¿Cómo es esto posible? Y después me di cuenta que cuando yo intenté de buscar diferentes Coranes, me di cuenta que el Corán estaba preservado y que gente memorizaba este libro. Y yo dije, pues ¿quién memoriza un libro? Y empecé a buscar y cuando busqué más en internet me di cuenta que había gente en Japón que era musulmán, en Rusia, en Marruecos, en España, en China, en los Estados Unidos, en América Latina. Y dije, pues esto es para todo el mundo. Y Allah nos dice en el Corán que Él mandó esta guianza y Él mandó el profeta que la paz sea con Él como guianza y como misericordia para todo el mundo. Y me acuerdo un tiempo muy específico que yo estaba en mi estudio de música, era en el medio de la noche, como a las 2, 3 de la mañana, y yo estaba escuchando una lectura que encontré en el YouTube sobre el día de juicio. Y cuando yo empecé a entender más sobre el día de juicio, ahí sí me impactó. Porque si uno está ahora en una prueba y Dios nos da a propósito, cuando Dios nos dice en el Corán que Él no ha creado a la creación, a los genios y a los humanos, sino para adorarlo solo a Él. Y que Él nos va a probar en nuestra vida con nuestras familias, con cosas de materiales, con riqueza. Y todo como empezó a conectarse. Y como dije, aquí arriba y aquí adentro me empezó a conectar. Y después yo no supe a quién o cómo hacer una súplica, pero yo levanté mis manos y ni supe cómo pedir, pero dije, yo quiero esta guianza, yo quiero la verdad, yo quiero estar en paz. Y después fui y abrí el Corán que tenía, y cuando abrí, lo primero que leí adentro fue que Allah no cambia la condición de la gente, a lo menos que nosotros los cambiamos nosotros mismos. Y como yo lo entendí era que Allah nos va a apoyar y Allah nos va a abrir esa puerta, pero nosotros necesitamos que hacer el esfuerzo. Y ahí busqué en Google yo, después de leer eso, porque lo tomé como un señal, busqué en Google y cómo hacerme musulmán. Y sin teniendo contacto con otros musulmanes, sin sabiendo exacto o cómo era qué, pero dije el Shahada. Y me acuerdo después de decir el Shahada, no habían abrazos, no había gente, nomás estaba como un paz que entró a mi corazón, porque ahí yo estaba entendiendo mejor por qué estamos vivos y yo me estaba entregando a nuestro Señor. Y después de eso, subhanallah, era como 5 años que no tuve contacto o comunicación con musulmanes. Sí iba cada ratito a la mezquita ahí cerca de mi trabajo, pero como trabajaba mucho, ya conocen los latinos, entramos mucho al trabajo, me esforzaba más para ir para Jumu'ah, pero esa mezquita estaba en el centro de Houston y como todos ya salen del trabajo, hacen la oración y se van. No mucha gente como me dijera salam o me paraban para decir cómo te ayudamos. Yo estaba aprendiendo cómo hacer la oración por el teléfono, mi móvil, YouTube, y estaba tratando de enseñarme yo solito. Y como 5 años estaba así.
Me acuerdo en la mezquita, un día un hermano vino y se dio cuenta que yo era más nuevo y me dijo hermano y empezó a hablar conmigo, se dio cuenta que hablaba español y él me dio una tarjeta. Esa tarjeta fue que aquí en Houston tenemos el Centro Islámico, Islam in Spanish. En ese tiempo no teníamos el edificio, pero teníamos una organización que ayudaba a latinos a aprender más sobre el Islam. Y yo me sentí feliz porque en ese punto, pues en la mezquita nomás miraba árabes, nomás miraba pakistaníes. Y muchas veces, como les dije, no me saludaban ni nada. Y ahora me sentía yo como un poquito más animado. Dije, pues hay latinos que son musulmanes aquí. Y hasta que, como la ciudad es muy grande, decidí ir a un evento. A un evento donde estaban Jumu'ah, dando el recordatorio en español. Y sí, me esforcé para ir que estaba un poquito retirado. Fui, llegué y cuando estaba entrando a ir a una mezquita, me estaba quitando los zapatos. Escuché desde lejos el profeta que la paz sea con él. Y el recordatorio. Y todo en español. Inmediatamente me salieron lágrimas de mis ojos. Porque era la primera vez que estaba escuchando sobre el Islam en español. Me afectó totalmente diferente. Y cuando entré, miré hermanos enfrente, las hermanas atrás, miré un colombiano, un cubano, un puertorriqueño, mexicano, y más lágrimas me empezaron a salir porque yo estaba muy, muy impactado. Y ahora escuchar el recordatorio en español, que son cosas que estaba estudiando solito, pero ahora me lo están explicando en español. Y sí, me afectó muchísimo. Cuando eso se acabó, fui con el hermano que estaba dando el recordatorio y le dije, hey, necesito ir donde están ustedes. Necesito comunidad, necesito apoyo. Y me dijeron, nosotros vamos a tener otro evento en otra mezquita, donde vamos a hablar sobre el árabe, sobre Andalucía en España, ese tiempo, y más sobre el Islam en español. Trae tu familia. Y dije, trae a mi familia. Ni pensé en eso, porque lo que pasó en casa era que, aparte que no estaba muy cercano en ese tiempo con mi familia, pero un día alguien me regaló un kufi, una cachuchita, y yo me lo ponía todo el día. Era como, yo amaba ese kufi. Y cuando sí regresé con mi familia, mi mamá se dio cuenta que estaba haciendo cosas diferentes. Por ejemplo, me iba al baño y no sabía hacer como wudú, pero me estaba tirando agua por todos lados y dejaba el agua toda tirada en el piso y mi mamá estaba pensando, ¿este se está bañando o qué? Y sí, me retiraba y me escondía para hacer mi oración. Una vez me escondía atrás, a donde nadie me miraba, como afuera en el patio. Una vez me escondía en el closet y cerraba la puerta, las dos puertas, y yo, porque tenía miedo, no sabía cómo mi familia iban a actuar o responder. Y me acuerdo una vez también que cerraba la puerta y abrían la puerta y yo como paraba mi oración porque tenía miedo. Hasta que yo decidí que ya no tengo miedo. Y mi mamá me preguntó directamente. Dijo, Raúl, ¿qué es esa cachuchita y qué es diferente de ti? Y le traté de explicar, no es que mamá acepté el Islam como quería empezar eso de qué estaba pasando en mi vida, qué estaba haciendo yo, sin mencionar las cosas, pero la vida del músico hay muchas cosas negativas, las amistades, la gente, las cosas que hacen. Yo estando en la noche haciendo música en lugares, muchas cosas negativas están pasando ahí. Y yo al mismo tiempo quería retirarme y quise abrir con mi mamá y explicarle, pero inmediatamente cuando ella escuchó el Islam y musulmanes, me dijo, tú estás loco, te van a enseñar cómo matar a la gente. Y yo me quedé que, ¿cómo? Pues sí, me quedé como sin palabras. Y ahora, entendiendo mejor, es porque mi mamá ya sabía o ya tenía una idea de lo que estaba haciendo como músico. Y ahora dijo, no, esto lo hizo peor. Porque en las películas y en las noticias dicen puras cosas negativas sobre el Islam. Y como no estamos criados con esas enseñanzas o como ni musulmanes ni mezquitas cercanas, lo primero que empezó se hizo peor o lo van a hacer peor. Y mi mamá inmediatamente me dijo, salte de la casa, no te quiero ver. Y agarró la poquita ropa que tenía ahí, porque sí regresaba cada cuando a la casa, y botó mis cosas. Y pues me impactó muchísimo, pero al mismo tiempo no quise yo como dejar la religión. No quise ir contra Dios y entendiendo quién es Dios y qué es nuestro propósito. Y sí,
por mucho tiempo mi mamá no me habló. Había un tiempo donde sí regresaba y mi mamá como abría la puerta y me decía, ¿tú eres el musulmán? Y yo le dije, sí, y me cerraba la puerta. Y ya después de un tiempo también mi papá le empezó a hablar con mi familia y dijo, hey, estén calmados, Raúl no está haciendo nada mal, nomás porque mi papá decía, hay un solo Dios y si él tiene una diferente manera de cómo adorarle a ese Dios, sepan ustedes que ustedes no están haciendo oración y él está haciendo la oración. Y mi familia como se calmó un poquito. Pero sí, no lo dejé. Así tenía mucha dificultad, de nuevo buscando trabajo, siendo músico, aprendiendo sobre la religión solito. Pero yo nomás no lo quise dejar y empujé para enfrente. Sí decidí a ir a la mezquita que me invitaron cuando estaban haciendo ese evento en español. Y esta vez le dije a mi familia, le dije, yo sabía, porque ellos no querían saber nada sobre el Islam. Lo poquito que me estaban hablando en este tiempo, no querían saber nada sobre el Islam. Yo le dije a mi familia, en vez de invitarlos directamente, no me van a poner atención. Les dije, mira, los invito a comer. Ahora para la comida dijeron, sí, pues vamos. y yo sabía que había un restaurante muy bueno cerca de la mezquita en esa área y los llevé. Pero el restaurante no estaba abierto. Y sí tenían la intención, no estaba diciendo mentiras, sí los quería invitar a comer, pero quise también llevarlos a la mezquita. Dije, mira, el restaurante está cerrado. Dije, aquí hay una mezquita cerca, déjame ir a hacer la oración. Y como yo invité, y era mi coche, y yo iba a pagar por ellos, dijeron, ¿estaban así? Y mi mamá dijo directamente, sí, pero no vamos a entrar. Dije, no hay problema, yo voy a hacer mi oración. Fui a la mezquita, llegué, estacioné, salí para afuera, tenían ahí en palabras grandes el Islam en español. Y entré y de nuevo escuché gente hablando en español, diciendo Assalamu alaikum, que la paz sea con el profeta y todas esas palabras. Y ahí estoy llorando de nuevo porque estoy impactado. Y después hasta que agarré la confianza y le dije a alguien, hey, mi familia está afuera. Toda la comunidad salió y empezó a invitar a mi familia. Entren para adentro, vengan. Y mi familia está... y después entraron. Y alhamdulillah también para tratar de dar un resumen porque tengo mucho que compartir. Ese día mi hermana aceptó el Islam. Después de escuchar el recordatorio y después de estar ahí con la comunidad, mi hermana hizo su shahada y mi mamá estaba llorando enfrente de la gente y me llama y dice, Raúl, perdóname mi hijo por todo lo que te dije, perdóname por rechazarte, pero ahora entiendo que esto no es nada malo. Es nomás como tu padre ha dicho, otra forma de adorar al único Dios. Y ahora yo estoy llorando. Subhanallah. Y para darle también un resumen, alhamdulillah, ahora mi hermana entró al Islam. Yo todavía estaba buscando comunidad porque ahora la organización estaba también retirada y yo estaba muy ocupado con mi trabajo. Y yo continué solo y también traté de enseñarle a mi hermana. Ahora llega que mi papá se puso muy enfermo y él tuvo que irse a México por sus enfermedades. Aquí en los Estados Unidos, si uno no tiene aseguranza o apoyo, es muy difícil. Allah Mustaan. Y me acuerdo que mi papá fue para la frontera de los Estados Unidos, ya listo para ir para México. Y un hermano, ya que empecé a conocer más musulmanes, un hermano me dijo, Raúl, tu papá se va a ir, vamos a visitarlo antes que se vaya, porque sé que no puedes ir tú. Y yo dije, no, es que me da miedo ir hasta allá. Y dice, no tengas problema, no tengas miedo, Allah está con nosotros y Allah nos proteja. Y pues eso, hice una súplica y dije, sí, Allah está con nosotros. Y me acuerdo fui a visitar, ahora conocí familia que estaban en la frontera y también pues mi papá, pasé unos tiempos con él y un momento con él, unos días, disculpa. Y después llegamos un tiempo cuando era el tiempo de Fajr. Yo me dormí en la cama con papá y mi amigo se durmió en un sofá que estaba cerca, ahí en el cuarto. Y yo cuando me desperté para hacer la oración de Fajr, volteé y mi papá estaba leyendo la Biblia. Y el amigo estaba dormido.
Y después lo levanto, despierto a mi amigo y le digo, hey, va a hacer wudú para hacer la oración de Fajr. Y cuando fue a hacer wudú, volteé a mi papá y le dije, papá, ¿qué lees? Y mi papá estaba diciendo, pues estoy leyendo pues la Biblia. Y yo le dije, papá, ¿dónde está el Corán que te regalé en español? Y lo abrió, lo tenía ahí cerca de él. Y dije, abre el capítulo 2, 255, Ayat al-Kursi, y léala, por favor. Y la leo mi papá. Y le dije, papá, ¿qué piensas tú de este versículo, de esta aya? Y dijo mi papá, no, pues esto es la verdad. Esto tiene razón. Le dije, papá, ¿qué piensas de Jesús? Que la paz sea con él. Y mi papá se me mira y me dice, pues ese nomás, él es un profeta. Él es un mensajero, es un enviado de Dios como los otros profetas. Y le dije, oh, pues, ¿y piensas que Jesús es Dios? Y dijo, no, Jesús no es Dios. Y dije, ¿y qué piensas del profeta Mohammed, que la paz sea con él? Y dije, pues, él es el último profeta, ¿no? Y como me reí y dije, oh, papá, pues tú ya eres musulmán. Y antes que mi amigo saliera del baño, mi papá me dice, ¿qué necesito hacer para hacerme musulmán? Le dije, no me repites unas palabras. Y a ese tiempo le di shahada a mi padre. Le dije en árabe y le dije en español. Y después sale mi amigo de hacer wudú. Y yo me adelanté para hacer la oración de Fajr. Puse a mi papá al lado de mi amigo. Le dije, papá, nomás sigue los movimientos y te los explico después. Y rezamos Fajr con mi padre. Cuando nos fuimos, o antes de irnos, le di un abrazo muy grande a papá. Un segundito. Bismillah. Dije, papá, a lo mejor esta es la última vez que te miro, pero que Dios te bendiga. Y ahí te mando mensajes y te llamo para explicarte más sobre la oración. Y ahí nos miramos, inshallah. Cuando ya estamos regresando para Houston, íbamos de vuelta, mi amigo dijo, le fuera dado un abrazo más fuerte a tu padre, porque él ya no va a regresar. Y le dije, sí. Y cuando tú estabas haciendo el wudú, mi padre aceptó el Islam, le di shahada. Mi amigo le pegó a los frenos del coche como si algo loco estaba pasando y se paró al lado. Y yo estaba como, ¿qué está pasando? Y me dice, Raúl, ¿por qué no me dijiste? Tu padre es musulmán. Y levantó sus manos y empecé a hacer dua. Y eso es cuando me impactó a mí. Dije, sí, mi padre se hizo musulmán. Me acuerdo antes también una historia breve. Era el tiempo de Ramadán y mi papá y mi mamá estaban como diciéndose chistes. Como mi papá le decía algo y mi mamá le decía algo más. Y yo me di cuenta, mi mamá es bien como lista. Yo pensaba que mi papá es listo, pero mi mamá le está ganando a papá ahorita en los chistes. Están como jugando y diciendo cosas. Y mi mamá me dice, Raúl, ¿tienes hambre? Y le dije, no, estoy ayunando. Y dice, ¿a qué horas dejas tu ayuno? Y yo le dije, oh, como en una hora cuando se pone el sol. Y me acuerdo, ahí ambos me preguntaron, cuando es tiempo para hacer la oración, ¿puedes orar para nosotros? Yo le dije, ¿por qué no oramos juntos? Y me dijeron que sí. Y yo me quedé como, oh, como no supe qué hacer. Esto fue antes de lo que pasó con mi papá. Y yo me quedé como, no sabía qué hacer. Y le dije, mira, ya es el tiempo para hacer la oración. Si quieren, papá se pone al lado de mí, mamá se pone atrás. Y yo dirijo la oración y podemos hacer la oración juntos. Y me dijeron que sí. Y no supe qué hacer, pero hasta agarré la cortina y traté de ponerle la cabeza a mi mamá. Traté de poner a mi papá al lado de mí, sentarlo en la silla y tratar de explicarles que siguieran las posiciones. Y dirigí la oración de Maghrib. Y menciono eso porque eso fue la primera vez que ellos abrieron, cuando no tenían algo negativo que decir del Islam, como ya me están aceptando ya después de muchos años. Y ahora después, llegando a ese punto que mi papá ahora acepta el Islam. El Ramadán que sigue después de que ya mi papá se fue a México, que era como un mes después de eso, en el día de Eid, ya que Ramadán se está concluyendo, me llama mi madre. Yo estaba preparándome para ir para la mezquita.
y mi madre me dice, me llama llorando, Raúl, tu papá acaba de fallecerse. Y yo no, como no reaccioné. Y mamá llorando y dice, viene familia por todas partes para hablar con nosotros, porque mi papá era muy respetado. Y, y dice, prepárate, porque ese tiempo ahora estaba viviendo solito yo, ya tenía apartamento. Y dice, prepárate porque van a venir a hablar contigo. Y yo le decía, no hay problema. Y donde sí me desahogué fue en la oración de Darín. Ahí sí me caí y ahí sí me salieron muchas lágrimas, pero oré por papá y le pedí a Allah que lo aceptara de él, porque ahora estoy yo afectado porque durante el tiempo de Ramadán las puertas del infierno están cerradas y las puertas del paraíso están abiertas. Y la misericordia de Dios lo está mandando más durante este mes. Es un mes bendecido. El mes de Ramadán es cuando el Corán fue revelado en el tiempo del profeta Mohammed, que la paz sea con él. Cuando el Evangelio fue revelado con Jesús en su tiempo. Y cuando el Torah fue revelado con Moisés, que la paz sea con ellos. Cuando los libros fueron revelados es durante el tiempo de Ramadán, en sus respectivos tiempos. Y ahí me afectó porque dije, mi papá acaba de ser shahada y mi papá murió durante el tiempo de Ramadán, que Allah le dé el paraíso. So, ahora que llegaron en mi familia primos, tíos, tías para hablar conmigo, yo estaba tan calmado que le afectaron a todos, porque ellos pensaron que ellos me iban a venir a hacerme mejor, sentirme mejor a mí, pero yo les hice mejor sentir a ellos lo que dijo mi prima, porque cuando ellos vinieron a hablar conmigo, yo les hablé completamente. Antes no estaba más calmado, pero ahora les abrí completamente. Ya que estudiaba más también yo, les empecé a explicar cuando uno muere, el Islam, lo que pasa después del Islam, la vida en la tumba, el día de juicio, el infierno y el paraíso, que en el Islam tenemos muchísimo detalle de esto. Y ellos se quedaron nomás con los ojos abiertos porque como tenían tanto respeto por mi padre, no me iban a decir nada. Era un diferente tiempo si yo iba y les empezaba a predicar o algo así. Pero ahora nomás con oídos abiertos, todos me escucharon. Y subhanallah, también para hacer el resumen, me acuerdo estaba yo años después y ahora el centro islámico ya tenía un edificio aquí y yo iba mucho para ese centro islámico y a mi madre un día le pregunté a mamá, hazme tamales para la mezquita, nomás no le pongas a cerdo. Y mi mamá, pues sí, yo les hago tamales. So, lo que hacía es les compraba los tamales a mi mamá, también para darle dinero y se los donaba a la mezquita. Y un día que ya pasó mucho tiempo que estaba donando disculpa, que estaba pidiéndole muchos tamales a mi mamá un día dice, hey, yo quiero ir para allá. Y dice, pues ven. Y cuando mi mamá llegó la primera vez para la mezquita, ahí fue impactada. Porque ahora la mezquita, pues la mayoría son latinos y todos están hablando español y está conociendo a diferente gente. Y cuando entró, por ejemplo, a mirar al área de la oración, dice, pues nomás hay alfombra aquí. Y así, pues nomás hacemos la oración. No hay imágenes, no hay ídolos, es nomás para hacer la oración aquí. Y después de un tiempo que ahora pues la estoy invitando también a la mezquita, una vez me dice que no, una vez me dice que sí, cada vez que se va de la mezquita dice que se va feliz y le gusta platicar con las hermanas y estar con la comunidad. Me acuerdo, estaba en el coche con mi madre y le dije, mamá, vamos para Yuma esta semana. Y mi mamá dice, lo mismo, algo similar que dijo mi padre. Dijo, ¿qué uno necesita que hacer para hacerse musulmán? Yo le dije, mamá, pues uno nomás dice el testimonio de fe, pero eso no incluye la sinceridad de creer un solo Dios. No podemos tomar a Jesús como Dios o ninguna otra cosa, algo hecho de madera, hecho de piedra. Es nomás el único Dios, sin división. Y claro, pues entender el profeta Mohammed, que la paz sea con él, es el último profeta. Y mi mamá se quedó como muy seria y dijo, es que yo tuve un sueño que me hice musulmana en la mezquita. Y yo le dije, pues vamos para Jumu'ah este viernes y lo podemos hacer. Y mi mamá no me dijo sí o no. Me acuerdo esa semana pasaron muchas cosas, porque vamos a decir que era como un martes. Miércoles y jueves pasaron muchas cosas. Yo tuve un accidente donde ya mero se me fue la vida. Estaba con un hermano dejando libros, Coranes en español en una mezquita de lejos.
estamos llevando libros y nos metemos en un accidente y ya mero se me fue la vida. Habían otras cosas que estaban pasando y yo me quedé nomás como cada vez que pasaba algo, dije, yo necesito estar ahí por mi madre porque ella quiso aceptar el Islam. No me dijo sí o no, pero preguntó. Y sí, ese Jumu'ah, después de muchas cosas pasando, especialmente que de ese accidente, le dije, mamá, vamos a la mezquita. Nomás que sí, le avisé al Khatib, al que iba a hacer el sermón, le avisé que mi mamá a lo mejor iba a aceptar el Islam. So, él se concentró, cambió el sermón, la charla, a lo básico del Islam, que son los 5 pilares, quién es Jesús, quién es el profeta Mohammed, que la paz sea con ellos. Y después cuando terminó el khutbah, dijo, hay alguien que quiere aceptar el Islam. Y mi mamá se levantó. Y ahora mi mamá hizo el shahada. Y 2 años después de eso, mi hermano también hizo el shahada. So, alhamdulillah, también para concluir esta porción, era muy difícil en el comienzo. Allah nos va a poner en prueba a todos. Nos va a poner en prueba en diferentes maneras. Y cuando toda mi familia estaba contra mí, Allah los guió al Islam. Entre eso yo me esforcé muchísimo en dejando la música, dejando hábitos que no complacen a Allah. Y siempre estaba pidiendo por mi familia. Y me acuerdo una de las súplicas después de aceptar el Islam, en ese tiempo cuando ya lo acepté, era Allah, déjame guiarme a mi familia y déjame guiarme a los otros hermanos y hermanas, especialmente los que hablan español. Y ahora yo me ocupo, alhamdulillah, yo soy médico, trabajo como médico en una ambulancia, pero enseño a gente cómo leer el árabe desde cero. Ya llevo a 90 personas que les enseñé Surat al-Fatiha de diferentes partes del mundo. Aquí en el Centro Islámico doy el sermón de viernes, doy clases y alhamdulillah me ocupo en el Dawah, en enseñando a la gente sobre el Islam en español. Ya visité El Salvador, a Honduras, vamos a ir para México y queremos conectarnos con comunidades ahí para enseñarles lo básico. Salah, wudu, janaza, nikah, porque esto es necesario dentro de la comunidad. Y las cosas más grandes aquí es que nosotros como individuos podemos adorar a Allah, pero también necesitamos comunidad. Y eso es lo que eventualmente hallé. Y sí hice esfuerzos grandes para retirarme, para acercarme más a la comunidad. Y cualquier cosa que uno hace para sacrificar por Allah, Allah siempre da lo mejor. Y como la hermana estaba diciendo hace ratito, nosotros estamos creados con el propósito para adorar a Allah. Y lo único que tenemos nosotros es la opción de decir sí o no. Para tomar este camino o tomar este camino. Y cuando uno decide a sacrificar por Allah y estar en el camino recto, Allah nos garantiza o nos dice que Él nos va a dar el paraíso. Y inshallah eso es el recordatorio que uno debe de estar constantemente pidiéndole a Allah. Porque mientras estamos despiertos, mientras estamos en nuestro trabajo, en nuestras familias, descansando, ocupados, todo esto puede ser un acto de oración cuando uno tiene consciente de Allah. Está consciente de nuestras responsabilidades. Y la súplica es muy muy importante porque cada ratito que a lo mejor pasó algo difícil, por ejemplo con mi familia, yo pidiendo por ellos y estar pacientes, Allah eventualmente los guió. Yo pidiéndole a Allah que me quite de la música porque no tenía mucho beneficio a mí y que me acerque a una comunidad y que me entregue conocimiento del Corán. Ahí yo empecé a dejar eso y ahora estudio muchísimo el Corán. Me encanta el Corán. Mi página de YouTube es Raúl Le Gusta el Corán. Es lo que me gusta hacer. Estoy estudiando ahorita con el Instituto de Andalucía en España y también tengo estudios islámicos, en el estudio islámico con Sohba y el árabe. Y como hay una necesidad muy grande para apoyar a nuestros hermanos y hermanas, pues ahí le estoy echando ganas, alhamdulillah. Y también les aconsejo a ustedes que continúen echándole ganas y nunca se deshagan o se sientan tristes o se sientan alejados de Allah, que Él está cerca de nosotros siempre. Él quiere que siempre lo estamos buscando. Y para compartir unas cositas con ustedes, unos consejos.
¿Cuándo es el tiempo que la oración está aceptada? Hay ciertos tiempos durante el día cuando la oración está aceptada por Allah. Primera es durante el tiempo de la oración. Cuando uno está estableciendo la oración y uno hace sujud, la prostración, ese es un tiempo donde Allah acepta la súplica. También durante el tiempo del adán, la llamada de la oración y la oración. Ya cuando se hace el adán, tenemos un tiempo que las súplicas están aceptadas. También es después de la oración, ya cuando uno se purificó y hizo las oraciones, ya uno puede hacer súplica por Allah. Y claro, debemos estar conscientes de pedirle perdón a Allah por lo mal que hicimos. También uno cuando pide por ahora estar consciente del mal, no nomás decir Allah perdóname, pero uno, por ejemplo, vamos a decir que tiene la maña, porque todos tienen errores, pero de decir mentiras o para hacer chisme o por hacer algo que no complace a Allah, le pides perdón y después tratas de arreglar ese mal. Y si Allah quiere, Él te da la fuerza y también tú necesitas esforzarte de dejar ese mal. También ahora que viene el mes de Ramadán, el tiempo cuando los duas, las súplicas están aceptadas, es cuando vas a empezar y cuando vas a romper el ayuno. Antes del tiempo de Fajr, uno debe de estar despierto haciendo súplicas y también pues preparándose para es sunnah de comer algo ligero y para prepararse para su ayuno. Ahora cuando uno está rompiendo el ayuno, uno debe también estar haciendo súplicas. Ya a los últimos 10 días de Ramadán, uno debe de estar consciente que hay una noche que se llama Laylatul Qadr y esta noche es cuando el decreto divino viene y uno debe estar haciendo muchas súplicas durante ese tiempo. Otro tiempo es cuando el último tercio de la noche, cuando Allah está buscando a sus siervos, a quien dejó su cama y se está esforzando a hacer súplicas y oración. Y cuando mencioné mi historia, pues también está diciendo que cuando yo le pedí a Allah, era en ese último tiempo de la noche, que le estaba pidiendo a Allah que me guíe al camino recto. Y también, pues Allah nos dice en el Corán, el capítulo 2, 186, y mis siervos preguntan por mí, diles que yo estoy cerca de ellos. Respondo a las súplicas de quienes me invocan, que me obedezcan, pues, y que crean en mí, para que puedan estar bien guiados. Y hay un hadith del profeta que la paz sea con él que nos dice que Anas ibn Malik nos informó que el profeta que la paz sea con él dijo que en verdad Allah es misericordioso, concienzudo y generoso. Le daría vergüenza que su siervo le levantará sus manos y luego no depositará ningún bien ni ningún de los dos. Allah nos quiere que siempre estamos pidiendo y es parte de nuestra purificación y fe como musulmanes para siempre estar haciendo ese acto de oración. Y para los hermanos que a lo mejor, o hermanas que a lo mejor no están impuestos, porque también yo me tardé un tiempo, es como le pido a Dios. Pues mi aviso es que a lo menos digan Bismillah en sus actos de que hacen todo el día. Cuando uno entra a la casa, cuando uno sale de la casa, cuando uno va a comer, cuando uno va a beber, puede imponerse a decir Bismillah en el nombre de Dios buscando la bendición. Y después uno puede recibir más conocimiento, por ejemplo, de los hadith o de las súplicas que uno puede, por ejemplo, después de la oración, durante ciertos tiempos. Durante el día de viernes también hay un tiempo después de Asr y Maghrib que la súplica está aceptada. El viajero, su súplica está aceptada. Cuando está lloviendo, la súplica está aceptada. Todas esas oportunidades que Allah nos da. No diciendo que las duas no están aceptadas en otros tiempos, es nomás para enfocarnos que si está pasando esto, necesitamos ocuparnos en la súplica. Y también hay una súplica cuando uno está oprimido. Si alguien está haciendo un mal y uno se siente oprimido, sabe que Allah está listo para aceptar su súplica. Y para concluir, porque tengo mucho que decir, Allah, Él responde la súplica como Él quiere. Él te puede responder tu súplica inmediatamente y te da lo que quieras. También Allah puede responder tu súplica, pero no te lo da en este tiempo, lo guarda por otro tiempo y a lo mejor te da no lo que pediste, pero algo mejor. Y al último, y también eso es un aviso que Allah nos da en el Corán, es que un día, en el día de juicio, uno va a llegar, el siervo, y va a mirar montañas de buenas obras, y dentro de esas buenas obras están tus súplicas. Y uno va a preguntar,
¿qué son esas cosas? ¿Qué son esas súplicas? Y los ángeles o Allah te va a decir, esas son las súplicas que tú pediste y no te las dimos en la vida mundana. Y ahora el siervo va a decir, regrésame para la tierra y no me des nada bueno. Para darnos de entender que preferimos que las súplicas estén ahí, porque ahora la bendición es eterna, mientras la vida mundana era temporal. Vamos a querer que nada bueno nos tocó en esta vida, para que todo se quede aquí. Y claro, pues esas buenas obras, inshallah, Allah nos da del bien, del paraíso. Y le pido a Allah que facilite para todos y nos ayude y nos guíe a nosotros y a nuestras familias y que nos mantenga en buenas obras y en fe alta, y que cuando los tiempos están difíciles, que Allah nos proteja y que nunca nos quite del Islam. Que el Islam es la bendición más grande y todos nosotros ahorita estamos honrados que Allah nos escogió para ponernos esa luz en nuestro corazón. Jazakallah khairan.